El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, ha acusado hoy al Partido Socialista de despreciar el principio de presunción de inocencia durante una rueda de prensa ofrecida este mediodía, acompañado por su equipo de gobierno en pleno, en la que ha informado de su desimputación en el caso de la denuncia realizada por la firma de 2 convenios urbanísticos. Bien, buenos días. Haciendo memoria, el 4 de enero de 2005, el Ayuntamiento de Torremolinos, en mi persona, firmó 2 convenios urbanísticos con los propietarios de los terrenos donde se ubicaba el castillo de Camelot, en los límites con Churriana, para que los promotores cedieran el 10% de aprovechamiento que tiene el ayuntamiento. Por ley, cuando se pretende desarrollar y construir en terrenos urbanizables, los propietarios de los terrenos tienen que ceder al ayuntamiento los derechos del 10%. Como es lógico, la ley también prevé que los propietarios tienen derecho que al ayuntamiento le venda esos derechos. Y eso fue lo que hizo el ayuntamiento en los mencionados convenios. Por tanto, el ayuntamiento no vendió ningún solar de su propiedad, como intencionadamente se ha dicho, sino los derechos urbanísticos, que sumaban un total de 12.886 metros cuadrados, por los cuales el ayuntamiento recibió, al día siguiente de firmarse el convenio, es decir, el 5 de enero, 6.394.959 euros y 2.020.629 euros por los 2 convenios. Ambos convenios, ambos importes, se ingresaron, como he dicho, en las arcas del ayuntamiento al día siguiente. Hay que decir que para fijar el precio de los derechos urbanísticos se cumplieron escrupulosamente todos los requisitos exigidos por la ley. Entre ellos el más importante, que es la valoración de los terrenos por los técnicos municipales. Y más que eso se cumplió, porque desde que entré de alcalde, a diferencia de lo que han hecho otros alcaldes de la costa, pensé siempre que era recomendable que, además de la valoración de los técnicos municipales, se hiciera una tasación por una de las 2 empresas especializadas y solventes y de prestigio en España, como son TINSA y TASA. Pues bien, el 18 de abril de 2011, el abogado Francisco de Paula de la Torre presentó ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial denuncia diciendo que el ayuntamiento solo cobró 3.094 metros cuadrados, con lo cual dejó de cobrar 9.792 y causando un perjuicio de 19 millones al ayuntamiento de Torremolinos, algo totalmente falso. También basaba el perjuicio en que la valoración efectuada en noviembre de 2004 por los técnicos municipales y por tasaciones hipotecarias S.A. Tasa era muy inferior a la tasación de un informe privado en el año 2008, 5 años después, ocultando que el valor de los terrenos, de los pisos y de todo lo relacionado con el urbanismo en aquella época, pues había estado subiendo exponencialmente en aquellos años y que precisamente en el año 2008 pues alcanzó su punto más alto. Así, el 21 de diciembre de 2011, la Fiscalía Provincial, el fiscal responsable de Urbanismo y Medio Ambiente, el experto en delitos urbanísticos, mediante un decreto de 4 páginas, ordenó el archivo de la denuncia, del cual voy a transmitir literalmente solo unos pequeños párrafos. Decía el fiscal: efectivamente existen 2 convenios, por tanto, efectivamente la cifra total de metros enajenados es de algo más de 12.000. Dice el fiscal: por otra parte, se hace referencia a una valoración muy inferior a la realidad del mercado del suelo enajenado, por lo que el municipio habría perdido una gran cantidad de dinero derivado de las plusvalías del suelo. En relación con esta afirmación,
que es lo que hacía el denunciante, consta de entre la documentación aportada informe del arquitecto jefe que ratifica la valoración realizada por una empresa externa al mismo, concretamente Tasa. No hay, por tanto, elementos que permitan establecer que hay una connivencia en la determinación del precio y parece más razonable pensar, dice el fiscal, que la valoración de terrenos que no coincide ni con el año de enajenación de los mismos, más de 4 años después, y en el momento en que más se cotizaba el suelo, ni con las perspectivas económicas y urbanísticas del suelo en el momento de la enajenación. También dice el fiscal, examinado el expediente de tramitación del repetido proyecto de reparcelación, no se aprecia irregularidad alguna que haga necesario la intervención del derecho penal, pues existen en todos los supuestos informes favorables de los técnicos a la continuación y finalmente aprobación de los mismos, sin que haya motivo alguno para dudar de la profesionalidad de los informantes. También recoge el decreto de la Fiscalía algo que puede aclarar la actual situación. En concreto, finalmente se acredita igualmente de entre la documentación aportada por el Ayuntamiento que el recurso interpuesto en vía contencioso administrativa contra el repetido proyecto de reparcelación fue declarado caducado por auto de 10 de marzo de 2010 por el juzgado número 7 de esta capital. Precisamente, y dice precisamente el fiscal, por no llegar a interponerse la demanda. ¿Qué sentido tiene interponer un recurso y luego no presentar la demanda por la vía contenciosa? Pues no puede tener otra interpretación que saber, primero, que no iba a prosperar y también saber que en la vía contenciosa no se puede imputar a nadie y, por tanto, no se puede hacer daño político ni moral, ni tampoco airearlo en los medios de comunicación, que fue lo que hicieron. Pues bien, en esa situación y en ese momento, el denunciante, con persona interpuesta, presenta la misma denuncia penal en el juzgado de instrucción número 4 de Torremolinos, pero omitiendo y ocultando el decreto de archivo de la Fiscalía. A pesar de ello, el juez archivó la denuncia. Pero el denunciante recurre el archivo a la Audiencia Provincial, también omitiendo y ocultando de nuevo el decreto de archivo de la Fiscalía, y ante ello y con lógica, la Audiencia, desconociendo el informe de la Fiscalía, ordena al juez que practique un mínimo de diligencias, aporte de documentación, etcétera, que ya la Fiscalía había podido examinar. Y es seguro que a la vista, si hubiera aportado ese informe, pues la Audiencia inmediatamente, supongo, que hubiera decretado el archivo igual que la Fiscalía. Bien, pues entonces el juez, con fecha 6 de noviembre del año pasado, mediante providencia, me cita para declarar como imputado el 18 de diciembre del año pasado. Dicho día se me comunica que por problemas procedimentales se suspende la declaración hasta el 5 de marzo. A partir de ese momento, muchos de los que se llaman demócratas, y me estoy refiriendo al Partido Socialista de Torremolinos, despreciando el principio de presunción de inocencia, empiezan a magnificar la imputación, diciendo exactamente lo mismo que la denuncia es falsa y a acusarme veladamente de corrupción, a pesar de que en el Pleno Municipal les di debida explicación, la misma explicación que estoy dando esta mañana. No contentos con ello, y para seguir armando ruido, este mismo lunes han solicitado que el Ayuntamiento cree una comisión de investigación, a pesar de que saben que el asunto está siendo investigado por los tribunales. Precisamente el Partido Socialista de Torremolinos, del cual me voy a permitir recordar que desde 1988, en que este ayuntamiento se independizó de Málaga, la única condena que ha habido por robar
al ayuntamiento ha sido a un teniente de alcalde del Partido Socialista. También muchos otros, y teniendo solo la información de una parte interesada, se han lanzado a las redes de Internet a insultarme, a calumniarme y a adjudicarme toda clase de irregularidades e incluso delitos. Pues bien, anteayer martes se ha recibido un auto del juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Torremolinos por el que se acepta el recurso por mí planteado, al que se ha adherido la fiscal de Torremolinos, mediante el cual, cito textualmente, deja sin efecto lo acordado en la providencia de 6 de noviembre y deja sin efecto la providencia de 6 de noviembre de 2013 en lo referido a las citaciones de los imputados que quedan sin efecto. Es decir, me han desimputado. Me han desimputado a mí y a los promotores mayoritarios que, paradójicamente, han perdido mucho dinero, pues el sector no se ha desarrollado y, por tanto, no se ha construido nada. Y ahora, lo que compraron y pagaron al ayuntamiento vale mucho menos del dinero que ellos pagaron. Dicho esto, me gustaría que todos aquellos que han querido aprovecharse de esta imputación, si son personas de bien, que al menos reconozcan que se precipitaron. Y también les digo que me podrán acusar de tener muchos defectos, pero no la falta de honradez, que además no lo acepto. Y también les recuerdo que para desbancar a alguien de un puesto político, lo democrático es ganar en las urnas y no intentarlo a través de los tribunales con denuncias falsas. Tengo también que aclarar que no es corriente, no es normal el que una persona imputada sea desimputada antes de prestar declaración. Pero estos son los hechos que tenemos, con lo cual yo con satisfacción pues quiero hoy comunicar al pueblo de Torremolinos. ¿Alguna pregunta? Preguntarle, a tenor de todo lo que nos ha manifestado y a que a todo apunta a que ha existido una denuncia falsa, si piensa tomar algún tipo de medida, de iniciativa. Bueno, sí, no hay que precipitarse. La denuncia tendrá que seguir sus trámites, pero evidentemente yo le puedo decir que hay dos vías, porque entendemos que ha habido dolo ocultando el informe de la Fiscalía y yo también la otra vía de las calumnias y el deterioro y las ofensas personales que he recibido, de lo cual tengo amplia documentación. Evidentemente, no lo vamos a dejar. Yo creo que tampoco los promotores se sienten también, naturalmente, pues no muy molestos, sino muy molestos, quiero decir, muy molestos y dispuestos a tomar también acciones, porque no se puede permitir eso de que queden entredicho, primero yo como alcalde y ellos también como promotores, que insisto que lo que han hecho en este caso, por la situación económica, es perder mucho dinero, porque ahora los terrenos valen mucho menos dinero de lo que le pagaron al ayuntamiento. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias.